Ellie, no hagas eso. El grito agudo de la niñera resonó en el pasillo de mármol pulido. Un sonido penetrante de ballena hendió el aire. El niño de 7 años se golpeó la cabeza contra la pared y luego las manos contra un estante de madera, haciendo que un jarrón se estrellara contra el suelo. ¡Atrás! El chico está teniendo un ataque, gritó el mayordomo, con pánico en la voz. Nadie se atrevió a acercarse. Los cuadros antiguos que cubrían las paredes se estremecieron por el impacto de sus golpes. La mansión de $100 millones en Beverly Hills se había convertido en un campo de batalla donde los gritos de Ellie Hall parecían destrozar los techos. Al final del pasillo, una puerta se abrió de golpe. Preston Hall, con su traje azul marino perfectamente planchado, salió de su oficina. Su voz, otra vez cortante como el acero. ¿Quién permitió que esto sucediera? El personal inclinó la cabeza. Señor, no pudimos detenerlo. No pudimos detenerlo. Preston apretó con más fuerza el maletín de cuero que llevaba en la mano, entrecerrando los ojos al mirar al chico acurrucado en el suelo. Entonces, ¿para qué te pagan? Pero Ellie solo gritó más fuerte. Sus pequeñas manos se aferraron a la cabeza, su cuerpo temblando violentamente. Este no era un llanto cualquiera. Era un sonido crudo y estrangulado, como una herida que nunca sanaría. Una niñera susurró, sus labios, temblando. Lo veía de nuevo cada vez que oía un coche en la puerta. Silencio, espetó Preston, con la voz fría como el hielo. Dio un paso adelante, pero cada paso del padre solo provocaba más histeria en Ellie. El niño se golpeó la cabeza contra el suelo hasta que la sangre le manchó la frente. Ellie, para esto de una vez. La voz de Preston retumbó. El niño no respondió. Sus ojos, abiertos y vidriosos, miraban con terror, reflejando a un padre que se sentía más como un extraño. El personal retrocedió, susurrando entre sí. Nunca lo superó. No desde que murió la señora. Las palabras cayeron como una piedra y toda la casa pareció sumirse en el silencio. El accidente. Hace 2 años, al final de la tarde, justo afuera de las puertas de la mansión, un coche negro se lanzó hacia adelante. Los neumáticos chirriaron, el metal chocó con un estruendo espantoso. Ellie, de pie junto a su madre, vio cómo salía despedida por la acera. La sangre manaba sobre el camino de entrada de piedra blanca. Desde ese día, quedó atrapado en una pesadilla sin escapatoria, sin palabras, sin risas, solo los gritos que le desgarraban el pecho. Ahora, en el presente, Preston se quedó paralizado. Tragó saliva con dificultad y luego se dio la vuelta, dejando atrás los llantos como si abandonara una habitación en llamas. El mayordomo, tembloroso, preguntó en voz baja, «Señor, ¿deberíamos llamar a un médico?» Médicos, especialistas, terapeutas, todos inútiles. La respuesta de Preston fue fría, con la voz entrecortada al final, pero la enterró bajo una máscara de hierro. Los gritos de Ellie aún resonaban, golpeando cada pared. Ni siquiera los relucientes candelabros de cristal pudieron disipar la oscuridad que se aferraba a la casa. La mansión soportó las repentinas tormentas de Ellie como una frágil jaula asediada. Un jarrón de cristal se hizo añicos en el suelo de mármol. Platos humeantes de comida cayeron al suelo. Las salsas salpicaron las paredes y dejaron manchas rojas. «Dios mío, le está dando otro ataque», una criada gritó, tambaleándose hacia atrás. «Cuidado, que no se golpee la cabeza», gritó otra, con la voz impregnada de pánico. Cada arrebato terminaba igual. Las nuevas criadas solo duraban unos días, a veces solo horas, antes de dimitir aterrorizadas. Nadie tenía el valor de quedarse. Y así, Ellie creció en un círculo de miedo y soledad, un círculo que se estrechaba cada día. Mientras tanto, su padre, Preston Hall, rara vez se dejaba ver. Siempre con traje a medida, el teléfono pegado a la oreja, la cabeza inclinada sobre una interminable agenda de reuniones.
Pasaba junto al comedor donde Ellie permanecía sentado en silencio. Sin embargo, sus ojos no se posaron en el chico. Caminaba como si su hijo fuera solo una sombra en la pared. Pero tras esa pulida fachada de ajetreo se escondía una verdad que nadie más podía ver. Preston no solo huía del dolor, sino también de la culpa. Apenas unos días antes de la noche fatal, su esposa Clara había aparecido en la puerta de su estudio, pálida de inquietud. «Preston, alguien me está observando. Estoy seguro. Y encontré unos documentos extraños vinculados a la corporación de tu rival. Me temo». Nunca levantó la vista de su pila de contratos. «Clara, estás imaginando cosas otra vez. Esta casa tiene el sistema de seguridad más avanzado de California. Nadie se atrevería a acercarse». Sus labios se apretaron, pero solo asintió débilmente y se fue en silencio. Unos días después, el auto, el chirrido de los neumáticos, el choque brutal, Clara se había ido. Desde entonces, Preston se había enterrado en el trabajo. Cada reunión, cada acuerdo firmado era otro latigazo que ella se daba a sí mismo. Nunca lo dijo en voz alta, pero en lo profundo de sus ojos, la pregunta persistía, implacable. Si hubiera escuchado ese día, ¿Clara seguiría viva? Ellie perdió a su madre. Preston perdió a su esposa. Y bajo el mismo techo, padre e hijo vivían como extraños, divididos por el dolor, aprisionados por un silencio que ninguno se atrevía a romper. Los gritos de Ellie volvieron a caer desde el tercer piso, objetos estridentes y furiosos estrellándose contra las paredes. Todo el pasillo se congeló. Los sirvientes inclinaron la cabeza. Nadie se atrevía a subir las escaleras. «No entres ahí. Eres nueva. No lo entiendes». Una criada mayor tartamudeó, intentando detenerla. Pero Maya Williams, con ojos oscuros y luminosos, dejó la fregona en la mano. Lo que necesitaba no era más silencio. Necesitaba a alguien. Dejó la fregona a un lado y empezó a subir los escalones alfombrados, con el corazón latiendo como una guerra. Desde detrás de la puerta entreabierta, un grito rasgó el aire. Maya respiró hondo y la abrió. La luz se derramó sobre el caos, los juguetes esparcidos y la silla volcada. En el suelo, Ellie se acurrucó en sí mismo, con el pelo enredado y la camisa arrugada. En cuanto la vio, agarró un vaso de agua y se lo arrojó directamente. El agua fría le salpicó la cara y le empapó el cuello. Maya no se inmutó, no se quebró. Cerró los ojos un instante y luego sonrió. «Gracias por demostrarme que estás enfadada». Su voz era cálida, suave como el viento. Por un segundo, Ellie parpadeó, sobresaltado. Entonces el grito se hizo más fuerte. Golpeó la estantería con la mano. Maya no se apresuró a acercarse. Se arrodilló, extendiendo ambas manos donde él pudiera verlas. «No te haré daño. Solo estoy aquí contigo». Ninguna respuesta. Sus sollozos aún cortaban como cuchillos. Entonces Maya apoyó ambas palmas en el suelo y se incorporó. Caminó sobre las manos. Sus piernas se arquearon hacia el cielo, una doblada, la otra estirada, el movimiento fluido, grácil, casi como una danza. Cada paso invertido doblaba el aire como si la gravedad misma se hubiera invertido. La mirada de Ellie se quedó fija. Sus gritos vacilaron. Miró fijamente a la mujer boca abajo que se acercaba lentamente a él. La sonrisa invertida de Maya tembló con el recuerdo. «Mis padres solían hacer esto. Eran artistas de circo. Me enseñaron, cuando el mundo se pone patas arriba, míralo desde otro ángulo. Así es como se encuentra la salida». Las pestañas húmedas de Ellie revolotearon. No entendía cada palabra, pero su respiración se hizo más lenta. Aflojó los puños, tirando en cambio del dobladillo de su camisa. La puerta se abrió de golpe. Preston Hall se quedó congelado en el marco, vestido con su traje azul oscuro, maletín de cuero en mano, con el rostro marcado por la conmoción. «Maya, ¿qué demonios estás haciendo?».
Su voz se quebró de furia e incredulidad. Maya se dejó caer de rodillas, a la altura del chico. Su mano se posó ligeramente sobre su pecho, con la mirada fija en Eli. «Puedo oírte, Eli. No con mis oídos, sino con mi corazón». Eli le devolvió la mirada, con los labios temblorosos, y por primera vez, el silencio llenó la habitación. Preston retrocedió, con el pecho oprimido. Había gastado millones en médicos, especialistas, terapeutas. Nadie había silenciado el tormento de su hijo. Sin embargo, allí estaba una criada empapada con solo sus manos y una sonrisa haciendo lo imposible. Maya susurró, sin apartar la mirada. «Eli, no tienes que hablar, solo déjate ver». Eli ladeó la cabeza, extrañamente tranquilo. Por primera vez en su vida, alguien había entrado en su mundo sin intentar arreglarlo, solo para quedarse. Y en ese frágil instante, Preston vio lo que creía perdido para siempre. Los labios de su hijo se curvaron en una leve sonrisa. «¿Qué crees que estás haciendo?». La voz de Preston resonó como un martillo contra las paredes de mármol. Entró en la habitación, con el rostro frío y los ojos azul profundo encendidos de furia. El chico se irrita fácilmente. ¿Y si te imita? Camina sobre sus manos, se cae y se rompe el cuello. Maya permaneció de rodillas ante Eli, con los rizos húmedos pegados a su mejilla. No se giró hacia Preston. Su voz se mantuvo tranquila, firme, resuelta. «Conmigo aquí, está a salvo». La pequeña mano de Eli tembló alrededor de un bloque de Lego, pero su mirada no se apartó de Maya. No gritó, no rompió nada. En una habitación que siempre había sabido gritos, solo se oían suaves respiraciones. Preston se congeló. Su voz vaciló. «¿Tú? ¿Cómo lo hiciste?». Maya ladeó la cabeza, ofreciéndole una sonrisa muy amable. «No lo silencié. Simplemente me quedé con él». Algo pesado presionó el pecho de Preston. Esa imagen fugaz, los labios de su hijo levantándose en una leve sonrisa, pesaba más que cada millón que había invertido en médicos, especialistas, terapeutas. Había creído que el dinero podía comprarlo todo. Pero no esto. La ira estalló, pero debajo, no hacia Maya. Era envidia. Los celos crudos y dolorosos de un padre que se da cuenta de que ha sido reemplazado. La frágil confianza de su hijo entregada a un extraño. Preston se giró bruscamente, con la voz áspera. «Tienes una semana, un juicio. Si el niño se mantiene a salvo, te quedas. Si no, te vas inmediatamente». Maya inclinó la cabeza. «Sí, señor». Los días siguientes, luchó con la única arma que tenía, la paciencia. Se sentó en el suelo junto a Eli, apilando bloques de colores. Cuando él derribó la torre, ella silenciosamente la reconstruyó. Cuando él tiró la comida al suelo, ella la limpió, dejó el plato en su sitio y susurró: «Sigo aquí». En una ocasión, él le arrojó un vaso, y los fragmentos le cortaron la mano, dejándole la sangre resumando. Otras criadas exclamaron: «Estás herida. ¿Por qué no renuncias?». Maya se limitó a sonreír, envolviéndose la mano con una servilleta. «Si me voy, ¿quién se quedará con él?». Eli la observó, con los dedos temblorosos, y luego, por primera vez, le entregó un Lego rojo, solo una pieza. Pero para Maya, fue un lenguaje. El primer puente a través del silencio. Las rabietas no desaparecieron, pero se suavizaron. Y para Preston, lo más extraño no fue la paciencia de Mia, sino él mismo. Paralizado en la puerta, viendo a su hijo encontrar la paz gracias a ella. Apretó los puños, la amarga verdad lo golpeó con fuerza. Retenía a Maya no por deber, sino por esperanza egoísta, porque ella podía hacer lo que él, un padre, nunca pudo. Esa noche, después de que Eli finalmente se durmiera, Maya se deslizó al almacén donde Preston guardaba los archivos de su difunta esposa. Cubrió las cajas con una capa de polvo como si nadie se hubiera atrevido a tocar esos dolorosos recuerdos.
Rebuscó entre las carpetas hasta que su mano se detuvo en una carpeta desgastada. Dentro había notas dispersas, correos electrónicos impresos, incluso un borrador inacabado. Se quedó sin aliento. El contenido revelaba que Clara Hall, la esposa de Preston, había tenido documentos secretos que exponían un plan de una corporación rival para manipular el mercado. Maya se mordió el labio, mientras los fragmentos se unían en su mente. La muerte de Clara no había sido un accidente. Podría haber sido orquestada. Sin dudarlo, corrió a la biblioteca. Preston estaba sentado bajo el resplandor dorado de una lámpara de lectura, rodeado de estantes que parecían oprimirlo. Maya colocó la carpeta frente a él. Señor, su esposa tenía miedo, y tal vez la silenciaron por ello. Preston arrebató los papeles, con los ojos destellando de rabia repentina. Basta. Solo eres una criada. ¿Qué podrías entender de este mundo? Un accidente es un accidente. No conviertas el dolor en teorías conspirativas. Las palabras fueron como un latigazo, pero Maya no se inmutó. Observó cómo su mano aplastaba los bordes de la carpeta, las venas subiendo contra su piel. No lo admitió, pero su silencio dijo más que la furia. Y en sus ojos inyectados en sangre, por un instante fugaz, la armadura se quebró. Algo profundo, oculto e insoportablemente doloroso comenzó a temblar. Gracias al amor silencioso de Mia, Ellie, tras años de silencio, finalmente traspasó los muros de la mansión como si se liberara de una jaula oscura. Aferró la mano de Mia, con los ojos abiertos al ver a los acróbatas surcando el aire. Desde las sombras, Preston observaba, con una leve sonrisa dibujada en sus labios. Las luces brillantes del festival de circo brillaban como un sueño. Pero entre la multitud, las cámaras disparaban. Un único fotograma borroso. Sugerente. Maya agachándose para limpiar las lágrimas de Ellie mientras Preston estaba de pie junto a ellos. Fue suficiente para provocar susurros. A la mañana siguiente, titulares. Explotó. El multimillonario Hall fue visto intimando con Black Madd. ¿Ya olvidó a su difunta esposa? No solo fotos, sino un video falsificado por IA comenzó a circular mostrando a Preston y Maya riendo, rozándose las manos como en un afecto secreto. En su oficina, Preston golpeó el papel contra su escritorio. Quieren destruirme. Maya se quedó paralizada, apretando los dedos. Lo siento, señor. Si mi presencia mancha su nombre, lo dejaré. Preston vaciló, pero la frialdad en su mirada ahogó cualquier vacilación. Esa tarde, Maya llevó una pequeña maleta a través de las puertas de hierro. No miró atrás. Dentro, los gritos de Ellie resonaron por los pasillos, más violentos que nunca. Se abalanzó contra las paredes, con la frente abierta de sangre. El hijo de Ellie, Preston, corrió hacia él, con el pánico inundando su voz. Por primera vez, presenció la tormenta de desesperación de su hijo sin Maya a su lado. Y en ese caos, una única verdad brutal ardía en su pecho. Tal vez él acababa de ahuyentar a la única persona que había tocado el corazón de su hijo. Desde una habitación estrecha y de alquiler bajo a solo unas cuadras de la mansión, Maya estaba sentada junto a la ventana, con la mirada fija en la reluciente finca encaramada en lo alto de la colina. Casi todos sus ahorros se habían esfumado, gastados solo para estar cerca y asegurarse de que Ellie no volviera a ser abandonado. Durante varias noches, los había notado. Coches desconocidos, demasiado tiempo al ralentí junto a las puertas, sombras que se cernían bajo los árboles. Algo no va bien, susurró, con el corazón latiendo con fuerza. Esa noche, al dar la medianoche, una repentina llamarada estalló en el ala oeste de la mansión. En cuestión de segundos, un humo negro inundó los largos pasillos de mármol. El estridente grito de la alarma rasgó la noche. Dentro, Preston abrazó a Ellie, tosiendo violentamente en la neblina asfixiante. Gritó con voz ronca: «¡Que alguien nos ayude!». Pero todas las salidas estaban bloqueadas. Las llamas rugían en cada puerta.
La ventana del dormitorio de Ellie estaba demasiado alta. El humo se espesó. No. La escalera podría alcanzar a tiempo. Desde la distancia, Maya corrió. No se detuvo a pensar. Corrió directamente hacia el infierno. Un transeúnte la agarró del brazo. ¿Estás loca? Morirás ahí dentro. Mia negó con la cabeza, su voz aguda. Hay un niño dentro. Conozco otro camino. Rodeó hacia la parte de atrás, donde un viejo roble se apoyaba contra la pared. Sus manos callosas se aferraron a rama tras rama mientras trepaba, su cuerpo moviéndose con la facilidad de una acróbata. Subió a la estrecha cornisa de piedra, las llamas rugían justo debajo, el humo se enroscaba alrededor de sus piernas. Dentro de la habitación, Ellie se aferraba a su padre, con los ojos desorbitados y temblorosos. Preston lo abrazó fuerte, mirando fijamente el fuego que se cernía por todos lados. Entonces, de repente, la ventana se abrió de golpe. Maya apareció a través de la sonrisa sofocante quemada por el resplandor de las llamas. Ellie, ven a mí. Preston se congeló. Maya, ¿eh? No hay tiempo. Dámelo, gritó, con los brazos extendidos. En esa fracción de segundo, Preston la miró a los ojos, firme, sin miedo. Le temblaban las manos al pasarle a su hijo. Maya apretó a Ellie contra su pecho, se giró y comenzó la peligrosa caminata por la cornisa, con el equilibrio afinado por años de entrenamiento circense de sus padres. Paso a paso, a través de la noche abrasadora, cargó al niño en brazos. Abajo, docenas de rostros atónitos alzaron la vista, observando la pequeña figura de una mujer que caminaba por el filo de la navaja entre el fuego y la muerte. Esa noche, Maya no solo salvó a un niño, salvó el corazón destrozado de un padre. El fuego acababa de ser controlado cuando Maya, con la ropa chamuscada y las manos aún temblorosas, vio una sombra que se deslizaba tras la valla de la mansión. La figura se perdió en la noche. La capucha se le cubrió el rostro. ¡Alto!, gritó Mia, persiguiéndolo. En su frenética huida, el hombre saltó el muro. Algo cayó al suelo con un ruido metálico agudo. Maya se agachó, apretando un teléfono. La pantalla, agrietado pero brillante. En él, una serie de mensajes destellaba. Limpialo. No dejes evidencia. Maya se mordió el labio, apretando el dispositivo con fuerza. Esta era una prueba irrefutable. Llamó a la policía de inmediato, con la voz quebrada, mitad por el humo, mitad por las lágrimas. Mientras los agentes invadían la propiedad, Preston se desplomó en las escaleras de la mansión, abrazando a Ellie con fuerza. Tenía los ojos inyectados en sangre, la cara manchada de hollín. Por primera vez en años, el muro helado que lo rodeaba se hizo añicos. Susurró, con la voz ronca y rota. Lo siento, hijo. Te dejé sufrir solo durante demasiado tiempo. Ellie temblaba, pero sus pequeñas manos se aferraban a la camisa de su padre y no la soltaban. Con los ojos nublados por las lágrimas, levantó la vista, no con pánico esta vez, sino con un leve atisbo de confianza. En ese momento, Preston se derrumbó. Abrazó a su hijo como si temiera perderlo de nuevo. Cerca, Mia permanecía en silencio, con el teléfono manchado de ceniza aún en su mano. Sabía. Ahora, sin lugar a dudas, la muerte de Clara no había sido un accidente, sino un asesinato. Esta evidencia lo expondría todo. Pero para Maya, la mayor victoria de la noche no estaba en manos de la policía. Estaba justo delante de ella, un padre que por fin encontraba el camino de regreso a los brazos de su hijo. En los días posteriores al incendio, Preston Hall ya no era el frío multimillonario consumido solo por las salas de juntas y las ganancias. Se presentó ante la prensa, con voz firme pero áspera, y expuso la despiadada conspiración de su corporación rival. La verdad sobre la muerte de su esposa salió a la luz, y por fin se restableció la justicia. Dentro de la mansión, antaño sumida en las sombras, otro milagro se desarrolló silenciosamente. Ellie,
El niño, que había vivido en silencio durante años, levantó la vista cuando Preston entró en la habitación y susurró: «Papá». El frágil sonido quebró la compostura del hombre. Preston cayó de rodillas, sollozando abiertamente como un niño. Y cuando Ellie levantó una mano temblorosa hacia Maya y murmuró: «Mamá», las paredes de aquella casa parecieron estallar de alegría. Maya, la pobre criada negra que había llegado a la finca Hall como sirvienta, ahora era acogida como familia, apreciada como el corazón mismo de su hogar. La mansión, antaño atormentada por el dolor, se había convertido en un santuario de risas, donde Ellie recuperó su infancia y Preston redescubrió el corazón de un padre. Pero Preston sabía que el amor por sí solo no era suficiente para recompensar lo que se le había dado. Para honrar el sacrificio de Maya y el legado de sus padres, anunció la creación de la Fundación Williams Flying Circus, nombrada en honor a los dos artistas que una vez llevaron alegría a niños antes de perder la vida prematuramente. La fundación utilizaría el arte circense, la música y la terapia creativa para sanar a miles de niños traumatizados en todo el país. La noche del estreno, los tres se sentaron juntos bajo el resplandor de las luces del escenario. Los acróbatas surcaban el aire, poniendo el mundo patas arriba, tal como Maya le había dicho una vez a Ellie. Cuando la vida te pone patas arriba, mírala desde otra perspectiva. Ellie rió alegremente, apoyándose en ella. Mamá Maya, mira, ven el mundo desde una perspectiva diferente, tal como me enseñaste. Esa sonrisa, pura y despreocupada, fue más que la sanación de un niño. Fue el comienzo de un legado de amor que se proyectará hacia el futuro.